Bien, señores, y en nuestro comentario, nosotros, ustedes saben que como siempre tratamos de llevar estos comentarios, estos análisis, primero apegado al respeto, amor y cariño, que es nuestra consigna. Luego a la objetividad, luego al sentido común y por supuesto adaptado a eso que nosotros tenemos, lo que conocemos, jamás y nunca pretendiendo saber más que todo el mundo. Porque ustedes saben que siempre existen algunas pautas de algunas personas que siempre pues buscan eso, tener la razón sobre los demás, querer saber más que todo el mundo. Y yo pienso que todos vinimos a este mundo a un aprendizaje constante, a que cada día aprendamos algo. Yo creo que por lo menos si usted no aprende algo nuevo un día, por lo menos que en la semana aprenda algo nuevo, algo que le motive a usted a poder tener la oportunidad de enriquecer su acervo, de saber que el mundo es bastante amplio. Por eso siempre, con el cariño, con el amor, nosotros tratamos de llevarle nuestros contenidos, nuestros comentarios. Ahora hay que decir contenido porque esa es la palabrita de moda en los medios. Por eso yo quiero hoy, señores, a propósito de un artículo de opinión que nos llegó de parte de un amigo que nos invitó a que nos hiciéramos eco por nuestras plataformas digitales y cómo no, nosotros con mucho gusto lo hacemos. Y digo que llega como anillo al dedo porque precisamente es cierto que en la República Dominicana estamos olvidando nuestros héroes. Es cierto que en República Dominicana ya las fechas importantes no se le está dando como ese valor, esa esencia, ese recordatorio que cuando nosotros éramos pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, siempre llevábamos de la mano. Y por eso es que yo he acuñado la palabra que dice, en los tiempos en que más comunicación tenemos, es que menos comunicados estamos. Parecería paradójico, pero cada día me doy cuenta de que es así. Cada día me doy cuenta de que a pesar de que tenemos grandes herramientas para poder nosotros comunicarnos, son infravaloradas. Es increíble que la tecnología hoy se use más para chismear, farandulear, que muchas veces para comunicarnos de manera asertiva y positiva. Y lo hablo a nivel institucional, personal y de toda índole que usted la pueda ver. Ustedes saben por qué, porque da mucha pena y mucha vergüenza que el 30 de mayo, una fecha histórica en la República Dominicana, aquí no se haya rememorado, aquí no se haya recordado y que nuestra generación, nuestra juventud que viene subiendo, lamentablemente olvide eso, haya olvidado y vaya olvidando nuestras fechas que hicieron historia para crear la historia de nuestro país. Hechos que hicieron historia, que van creando la historia de nuestro país. Y la historia se escribe con cada paso que damos, con cada día que nosotros estamos en este plano terrenal. Y la historia está plasmada de hombres grandes, de mujeres valientes, de hombres que lo arriesgan todo. Cuando hablo de hombre, englobo los dos géneros, que arriesgan todo por una causa, y más cuando es una causa patria, cuando es una causa de un país. ¿Cómo es posible que a 60 años del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, ese sátrapa, ese dictador, hoy día la mayoría de los jóvenes no recuerdan esa fecha? Al contrario, señores, hoy día Trujillo es visto prácticamente como un héroe por muchos jóvenes que, que lo tildan de benefactor, como en su momento cuando era un dictador, se hacía llamar él mismo. Un hombre megalómano, sátrapa, abusador, dictador, que si bien
por todas las coyunturas que tuvo nuestro país y que cuando él asumió en la presidencia por más de 30 años, contó con el auspicio de muchas situaciones geopolíticas internacionales que pudieron en él mantener el poder. Y hasta que no les era ya favorable a esos sectores, salieron de él, porque de eso se trata la política, de eso se trata este tipo de individuos que se hacen llamar dictadores. Entonces, mi preocupación va más allá de todo lo que pasó, porque si bien es cierto, no todo fue malo en la época de Trujillo. Mucha gente decía que cuando Trujillo no habían ladrones, solo había un solo ladrón, que era él. O sea, Trujillo era el dueño del país completamente y se hacía lo que se le encaprichaba. Pero como siempre, este tipo de megalómanos, dictadores, sátrapas, suelen no darle oportunidad a los demás, sino a sus familiares. Ustedes ven cómo su familia completa, incluyendo su hijo, Ramfis, uno de ellos, era el que a tan solo una edad infantil ya era general de no sé cuántas estrellas, un sinnúmero de cosas. Hoy día usted ve un nieto también aspirando a la presidencia de la República. Algo que yo cuando vi eso me sorprendí bastante y dije, caramba, pero desde que yo estoy pequeño, estoy viendo y conozco que existe una ley, gracias doña Ramona, déjeme la vuelta ahorita, no me vaya. Perdón, existe una ley en la República Dominicana donde el nombre de los Trujillo no se puede ni mencionar, no se puede hacer alusión a los Trujillo. Y hoy día yo veo que todo eso ha sido falacia, todo eso ha sido olvidado, todo eso ha quedado en el zafacón de la historia. ¿Y qué ha pasado con todas esas personas que murieron? Todas esas personas que fueron maltratadas, todas esas personas que donde este señor, si quería entrar a tu casa y quería a tu hija, tú tenías que dársela. Todas esas personas que se atrevieron a enfrentar a aquel hombre que no le temblaba el pulso para hacer lo que le daba la gana en esta media isla. Reitero, que tuvo sus cosas buenas, yo no lo dejo de decir. Por ejemplo, frenó la invasión haitiana, lo tenía a raya y eso hay que destacarlo. Hizo la mayoría de las instituciones, construyó parte del país, pero en 30 años algo tiene que hacer como dictador. Es decir, que eso tampoco da que esencia que la gente lo magnifique y que hoy en día no se conmemore de manera correcta ese aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Me preocupa que los jóvenes tengan una información errada o se haya debilitado en el tiempo los hechos como fueron, cómo sucedieron, y que la llama de la libertad, y que la llama de saber la historia de nuestro país se vaya diluyendo cada día más. Y lo vemos, señores, en la poca empatía que ha resultado tener precisamente estos acontecimientos que pasaron sin pena ni gloria. Yo recuerdo que antes se hacían actos en memoria de los héroes del 30 de mayo, se recordaba a cada uno de ellos. ¿Cómo es posible que hoy día, donde lo tenemos todo, toda la tecnología, no exista precisamente una campaña que días antes pudiéramos tener la oportunidad de manera inmersiva, de manera corta, en videitos de 30, 40 segundos, que sean distribuidos de manera institucional, que lleguen a los WhatsApp de los muchachos? Hoy día no tenemos esa oportunidad. Y de verdad, señores, que eso me preocupa bastante, porque eso significa que la memoria histórica de nuestro país se va perdiendo y estamos siendo entonces influenciados por otras cosas que no necesariamente, como siempre la gente dice, no, que los Estados Unidos no. No necesariamente los Estados Unidos. Ya somos multiculturales y hay otras tendencias que se están colando
en nuestro país, que también es bastante difícil y problemático. Los jóvenes de hoy en día deben de tener la oportunidad de que esa memoria histórica, de que esos hechos les sean refrescados cada vez que se cumplan estas fechas. ¿Mm? Cada vez que se cumplan estas gestas históricas, debemos de darle el valor que tuvieron y la importancia que tuvieron para que hoy día nosotros, a pesar de que la democracia iba a llegar en cualquier momento, era cuestión de tiempo, pero sucedieron esos hechos donde existieron héroes de verdad, no de barro como el que hay hoy, no héroes virtuales, que hoy lo que han hecho es precisamente involucionar hacia el pensamiento crítico de la juventud. Un pensamiento que hoy día es menos crítico, más morboso, menos intelectual y más negativo, pero sobre todo menos esperanzador. Los jóvenes de hoy en día no tienen esperanza en su mayoría, porque ven en una sociedad como la nuestra que está totalmente perdida. Y si obviamente usted no recuerda quiénes fueron lo que hicieron de esta sociedad lo que somos y lo que hemos ido perdiendo, pues los jóvenes también no entenderán lo que sucedió en nuestro país. Y si los encargados de que esa memoria histórica no se borre, no están en eso, pues entonces el pandemonium es mucho peor. Por eso yo quiero leer rápidamente este artículo de este señor que nos enviaron, del señor, un poquito largo, Freddy González, que dice así para que no se olvide. Dice él que el 1 de junio de 1966 fueron celebradas en el país con la presencia de las tropas de intervención yanquis unas elecciones a todas luces amañadas y fraudulentas que trajeron nuevamente al poder al doctor Joaquín Antonio Balaguer, incorporado a los quehaceres políticos años antes del ascenso al poder del doctor Balaguer, del doctor Trujillo Melina, al cual acompañó como uno de sus principales oradores en la campaña de 1930 y que gobernó el país por 31 años. En la noche larga, oscura y tenebrosa que significó la llamada era de Trujillo, el autor de la teibada lírica fue subiendo escalón por escalón hacia la cúspide del poder. Fue secretario de la Legión Dominicana en Madrid, embajador extraordinario en Colombia, embajador en Ecuador, en México, subsecretario de la Presidencia y subsecretario de Relaciones Exteriores, secretario también de la Presidencia, por lo que el 10 de enero, en una nueva modificación de la ley constitucional, reintrodujo la figura vicepresidencial, que fue reprimida en 1942 con el propósito de colocar en esa posición al hijo preferido del jefe, Rafael Leonidas Trujillo Martínez, Ramfis. Al no poder poner a Ramfis, el tirano seleccionó a Balaguer como el acompañante vicepresidencial del hermano preferido, Negro Trujillo, quien había gobernado un periodo de 5 años. Oigan bien, en su condición de vicepresidente, Balaguer le tocó vivir las sanciones impuestas por la OEA, tras el atentado que Trujillo hizo contra el presidente venezolano en ese momento, Rómulo Betancourt. Ustedes saben que le puso un coche bomba allá mismo en Caracas. O sea que Trujillo no era fácil. Dice que para buscar levantar las sanciones impuestas al país, en una maniobra de Trujillo, Negro renunció y Balaguer quedó de presidente el 3 de agosto de 1960, bajo la tutela absoluta del dictador, que siempre mantuvo en el palacio un despacho del jefe, donde realmente se decretaban donde se hacían los decretos. El ascenso de Balaguer a la silla alfiler, como se le suele llamar, se produjo entonces 10 meses antes. El generalísimo de los ejércitos de la República Dominicana, título otorgado por el Congreso Nacional, benefactor de la patria, el padre de la patria nueva, el perinclito de la era, el doctor financiero de la República, el primer maestro, el primer agricultor, y cuantos títulos le dieran sus acólicos, cayó abatido a plomo un 30 de mayo de 1961. Bajo la mirada inquisidora del hijo y el heredero del tirano, jefe de Estado Mayor Conjunto de Aire, Mar y Tierra, el Pato, general Rafael Leónidas Trujillo Martínez, Balaguer pronunció el panegírico ante el cadáver inmóvil de quien en 31 años de férrea dictadura
hizo de la cárcel el exilio o el cementerio. El doctor, como solían llamarlo sus acólicos, trató de extender la dictadura más allá de la desaparición física del tirano y de una salida negociada de los familiares y sus allegados al jefe el 18 de enero de 1962. Tras el derrocamiento del Consejo de Estado que presidía, logró escalar las paredes de la Nunciatura de Santo Domingo, sede de la representación del Vaticano. Allí solicitó asilo político en la misma hasta marzo de ese año. 2 meses antes de refugiarse, la legación vaticana, Balaguer permitió el horrendo crimen en la Hacienda María de 1961 junto a Ramfis Trujillo, de José Luis León Esteves, el coronel Gilberto Sánchez Rubirosa y parte de sus séquito, para que ustedes vean todo lo que hizo Balaguer también en ese entramado, que hay que entender también a Balaguer, porque en ese momento todo el entramado era trujillista. Dice que la inestabilidad del país a raíz del golpe de Estado propiciado por el gobierno estadounidense contra el gobierno constitucional del profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño en el 63, trajo como resultado el levantamiento militar que derrotó al gobierno de facto de Nora Enrique Cabral, por lo que posibilitó otra vez la llegada de Balaguer al poder. Es entonces cuando se decide recurrir a su viejo aliado y servidor, con el antiguo sector cívico que en un tiempo representó el doctor Viriato Fiallo Rafael Bonelli. Por lo que, en este ambiente parcializado, y estoy resumiendo un poco porque es bastante largo, le invito a que lo vean y lo lean en Gardón News. También dice que Balaguer ganó con un 57% de los votos contra un 39% de Juan Bosch y en un lejano tercer lugar el doctor Rafael Bonelli con un 3%. El doctor Balaguer asumió la dirección del Estado el 1 de julio, un mes después de haberse celebrado la pantomima que lo trajo al poder, gobernando el país por los entonces largos 12 años de terror. La represión, las desapariciones, los encarcelamientos y las muertes fueron el pan nuestro de cada día. Ahí hay que entender, no apoyar todo lo que sucedió en el país de manera histórica. Y es por eso que yo quiero resaltar, señores, la memoria histórica que se está perdiendo a nuestros jóvenes. No le interesa conocer esa historia, esa y otras que tenemos. Así llegó al poder el doctor Joaquín Balaguer en el 1966, hoy hace 60 años, con la protección y la anuencia del gobierno del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson y la ocupación de 42.000 marines que ultrajaron nuestra soberanía, llenando el país de cruces, sepulcros y estableciendo la paz del cementerio. Vamos a ver este trabajito, señor director, de RNN, donde también habla sobre el peligro de olvidar. Veamos. Con motivo del 65 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, Efemérides Patria y la fundación que representa a esos prohombres convocaron a este evento de conmemoración de la histórica fecha. El escenario fue aprovechado para destacar los aportes del ajusticiamiento a la democracia, pero también para quejarse por la poca difusión del sacrificio de los héroes de Mayo. Pero da pena y vergüenza que por lo menos la prensa escrita no haya reseñalado hoy nada, ni un párrafo acerca de los héroes del 30 de mayo. Y eso es lo que me da a entender es lo que hemos repetido tantas veces, que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetir. Luis Estrella, hijo de Salvador Estrella Sadalá, uno de los complotadores, alertó del peligro que representa para la democracia que mientras uno de los Trujillo aspira a presidente, se quiera silenciar el ajusticiamiento, sus causas y consecuencias. Yo soy de lo que digo y creo que los héroes empiezan a dejar de ser héroes cuando el pueblo los olvida. Cuando el pueblo los olvida, dejan de ser héroes. Y hoy, aunque tengo quejas de la prensa, ¿no?, por la indiferencia en que se han tratado a los héroes, que le dan vigencia a ciertos delincuentes, le dan vigencia en detrimento de estos que murieron aquí.
y los que dieron su vida en este país por esa bandera. Nosotros tenemos que sufrir eso. Ningún periódico destacó esta fecha histórica y lamentablemente tú hablas con la gente del pueblo y no saben historia. Yo fui a Claro en días pasados y me atendió una joven y me dice, ¿ese apellido de dónde es? Y yo le dije, ¿tú sabes quién fue Antonio de la Maza? Y me dice, no. Y yo le dije, el que mató a Trujillo. Y me dijo, ay, es que a mí nunca me gustó la historia. Y yo le dije, se nota legua. Sin embargo, 65 años después de la muerte de Leónidas Trujillo y el fin de la dictadura, para Efemérides Patria, el país ha mostrado grandes avances democráticos. Tenemos libertad de expresión en nuestro país. Y sobre todo, somos un pueblo que a pesar de las situaciones que confronta el mundo, un mundo en crisis y convulso, en guerra, eso lo sabemos, a pesar de eso, la República Dominicana avanza en términos democráticos. No me cabe la menor. La Fundación de los Héroes del 30 de Mayo sugiere, a través de las escuelas y medios de comunicación, una mayor difusión de la historia de los 22 hombres que sacrificaron sus vidas y la suerte de sus familias para lograr imponer la democracia con la muerte de Leónidas Trujillo, Chapita. Miren, lamento muchísimo el hecho de que en esas actividades, como ustedes pudieron ver las imágenes, ahí no había un joven, no había un adolescente. Todos familiares de esos héroes o personas ligadas a estos hechos históricos y 2 o 3 personas que le duele, ¿no? Este olvido que estamos teniendo en la República Dominicana. Entonces, yo quiero decirle a ustedes una cosa. Aquí la gente dice que estamos teniendo una invasión pacífica por parte de los haitianos, que los haitianos. Pero los malos dominicanos que hoy están en posiciones de poder, que son los que pueden incidir en que la historia no se borre, ellos son peores que aquellos que dicen que están invadiendo el país de manera pacífica. Porque la única manera que nosotros podemos tener de poder mantener nuestro país en el tiempo es que no se borre nuestra historia y que nuestros jóvenes, que hoy son jóvenes, puedan sentir ese fervor y puedan tener la oportunidad de contárselo entonces a las próximas generaciones. Porque si los jóvenes de hoy olvidan o no saben qué pasó, ya nosotros llegamos donde íbamos. Ya nuestro país no tiene memoria histórica, ya nuestro país, entonces, en poco tiempo, yo se lo vengo advirtiendo, quedará en el olvido. Y entonces, esa agenda mediática, esa agenda maldita, que por cosas como esta, ustedes se hacen los locos, porque esto es parte de la agenda. El hecho de no promocionar esta gesta histórica, el hecho de que nuestros héroes se han olvidado y que solamente queden con callecitas en la capital, o aquí, o acullá, o nombre de escuelas, que muchas veces los estudiantes no saben quién fue esa persona. Ese es el plan que se está ejecutando para que la República Dominicana, en un tiempo, desaparezca. Desaparezca, señor, y no vamos a hacer lo primero. Si nosotros no ocupamos a nuestros jóvenes y le hacemos sentir que lo que hicieron nuestros pasados, nuestros antepasados, valió la pena de tener un país, porque hoy día a muchos jóvenes no les importa eso, ni siquiera les importa que es un país, no le importa. Y eso es parte de esa agenda que pacíficamente está buscando borrar nuestra historia. Hasta aquí nuestro comentario.